Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Le doy gracias al Señor porque puedo llegar a ustedes en este precioso día martes 12 de marzo del año 2024. Es grande el Señor con nosotros. Podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias a Dios que yo puedo llegar en esta mañana a ustedes. Ustedes me pueden ver a mí, pero yo no los puedo ver a ustedes. Pero gracias a Dios porque ocupamos nuestro tiempo en el escudriñar la palabra de Dios. Buenos días, Sandy. Bendiciones, mijita Sandy, allá en Ocotlán, Jalisco. Dios bendiga a Lalito Reyes, allá en el Estado de México. Dios bendiga a mi hermano Antonio Junco, allá en Oaxaca. Dios bendiga a mi hermana Teresita Carrillo también, ahí en Ocotlán, Jalisco. Mi hermana Cecilita, Dios le bendiga también. Brian, Dios te bendiga en la República del Salvador. Consuelo Rico, Dios la bendiga en Fontana, California. Dios bendiga a mi hermana Nereida Pacheco Rivera, allá en el Estado de México. Dios bendiga también a Artes García, Dios lo bendiga a cada uno. Oh, el hermano Antonio Junco dice, hermano Carrillo, estoy en Chimalpa, ya lo estoy mandando hasta Oaxaca. Dios bendiga a mi hermana Leonor Pérez Acosta, ahí en Nayarit. Creo que sí, ¿verdad, mi hermana Leonor? Allí en Nayarit. Muy bien. A veces me quiero adelantar. Siempre me dicen por ahí mis amigos, el hermano Carrillo siempre desesperado. A veces me quiero adelantar y me doy cuenta que voy a dejar muchas cosas sin consideración. Quiero comenzar hoy hablando de continuar el hablar de Ezequías. Ya quería terminar yo a Ezequías y empezar con Manasés, pero parece que hay muchos detalles que no puedo pasarlos por alto, porque aquí veo algo muy precioso que Dios quiere que nosotros escuchemos. Fíjese que me toca considerar Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículos 31 en adelante. Y usted se va a dar cuenta que sí, tengo razón de no terminar todavía con Ezequías. Vamos a leer los versículos del 31 al 36. Con eso nos vamos a iniciar hoy. Dice Segundo de Crónicas 29, 31 al 36. Dice, y respondiendo Ezequías, dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz, y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha
rápidamente. Me llama la atención a mí cómo el Espíritu Santo repite y repite muchos conceptos, y yo sé que esto tiene un propósito. Cuando usted lea la Biblia y Dios le repita y le repita un concepto, eso significa que Dios está interesado en que usted capte algo. Aquí se nos dice que la cosa fue hecha rápidamente, lo cual significa que esto que estamos leyendo ahorita urge, urge. Para Dios es urgente. Dios se agradó de su siervo Ezequías, porque Ezequías se encargó de honrar a Dios en todo el servicio del templo. Para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, Ezequías representa a una persona que está muy interesada en agradar a Dios en el servicio del templo. Hoy, gracias a Dios, nosotros ya tenemos mucho entendimiento porque ahora ya podemos aprender cómo funciona la sombra del antiguo pacto aplicada al nuevo pacto. Nosotros sabemos que el templo ahora es la iglesia. Hoy, cuando se habla del templo en el Nuevo Testamento, se está hablando de los cuerpos de las personas cristianas, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. O sea que nosotros tenemos un aspecto individual y un aspecto corporativo. Como individuos, nuestro cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo. En nosotros habita el Espíritu Santo. Aquí adentro de este cuerpo físico hay un aspecto, o más bien dicho, un contenido espiritual. Nosotros somos espíritus encuerpados, corporificados. Nosotros somos personas que estamos ligadas a un cuerpo, a pesar que somos espíritu, ¿verdad? Y ese es el misterio grande de la encarnación. Gracias a Dios que todo eso lo hemos aprendido a través del estudio de la palabra. Entonces, gracias al Señor que ahora que leemos a Ezequías, si usted lee aquí en Segundo de Crónicas 29, del 31 al 36, el título es Los sacrificios del templo. Y de acuerdo a Zacarías, ahora para nosotros los sacrificios del templo son sacrificios de labios. O sea que ahora nosotros a Dios le sacrificamos animalitos, pero son oraciones, son expresiones. Cada vez que nosotros expresamos, por eso si usted se da cuenta, cuando alguien habla malas palabras, de sus labios salen sapos, culebras, alacranes, cosas malas. Pero si alguien habla cosas bonitas, la Biblia dice en Zacarías que son sacrificios, son becerros de alabanza. Entonces note pues que todo para nosotros en el Nuevo Testamento debe de ser mostrado como asuntos espirituales. Dice, y respondió Ezequías, estoy en el versículo 31, y respondió Ezequías, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. O sea que Ezequías no solamente consagró el templo, el altar y al pueblo, sino que también habló de los individuos. Dice, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas. ¿Se recuerdan ustedes que hemos hablado de sacrificios y ofrendas? Ayer hablé de Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 10, y estuvimos aprendiendo la diferencia entre sacrificio y ofrenda. Sacrificio y ofrenda. Nosotros aprendimos de que sacrificio
es presentar un holocausto, por decirlo así, y ofrenda es experimentar ese sacrificio. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros venimos delante de Dios, nuestros sacrificios y nuestras ofrendas son becerros de labios, corderos de labios, palominos de labios, porque nosotros nos presentamos delante de Dios con Cristo como nuestro sacrificio que nos califica para que podamos ofrendar. Entonces es bien importante saber la diferencia entre sacrificio y ofrenda, y hasta les puse ejemplo de que cuando tú vengas a la reunión, tú tienes que estar consciente por fe. O sea que todo lo que nosotros hacemos es por fe. Tu fe es llegar a la reunión y saber que estás ahí porque Cristo te ha redimido con su sangre. Ese es el sacrificio. El sacrificio del Antiguo Testamento, que era matar un animalito, al presentarse en el tabernáculo, en el templo, al matar al animalito, eso era una sombra de que nosotros nos acercamos a Dios por la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos entrada a Dios. Por eso Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la realidad y la vida para ir al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, gracias a Dios que nosotros estamos conscientes en nuestra reunión de que la sangre de Jesucristo nos califica para presentarnos delante de Dios. Eso es sacrificio, pero ese sacrificio se vuelve ofrenda. Entonces nosotros hemos ofrendado nuestra vida a Dios, ¿verdad? Nosotros, al ofrendar nuestra vida a Dios, es estar participando, experimentando la vida de Cristo. Por eso las ofrendas es muy importante entenderlas, porque cada ofrenda es un aspecto de Cristo en nosotros para acercarnos a Dios. Todas las ofrendas, usted se da cuenta, eran para entrar al tabernáculo, para entrar al templo. Entonces Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificio y alabanzas en la casa de Jehová. Muy clarito para nosotros. Nuestra reunión es espiritual. Nosotros ya no venimos cargando un toro, ya no venimos cargando una oveja, ya no venimos cargando unos animalitos, unos palominos. Aquí ellos trajeron multitud de ofrendas. Mire, dice en el versículo 32, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes. Ahí está el número 7. 100 carneros. Ahí está el número 100. Y 200 corderos. Ahí está repetido el número 100. Todo para el holocausto de Jehová. Ayer aprendimos que un holocausto es una ofrenda quemada. Y hablamos de que el Señor Jesucristo es la ofrenda quemada, es el holocausto delante de Dios. Traer holocaustos delante de Dios significa que nosotros traemos con nosotros, ya no físicamente un cordero, sino espiritualmente adentro de nosotros traemos ese cordero. Se recuerda que ayer hablamos de los novillos, de los carneros, de los corderos y de los machos cabríos, que son aspectos de Cristo. Al pueblo de Israel le tocaba traer literalmente esos animalitos. Nosotros ahora los traemos espiritualmente. Espiritualmente nosotros traemos el novillo, traemos el carnero, traemos el cordero, traemos el macho cabrío, espiritualmente. O sea que mi carga es que usted logre ver eso. Los requisitos son los mismos. Los requisitos, porque dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. O sea que es importante ponerle atención a las clases de ofrendas que el pueblo de Israel tenía que presentar, porque esos son aspectos de Cristo en nosotros. Entonces hoy, en este mensaje, me estoy introduciendo en que
La multitud trajo sacrificios y alabanzas con generosidad de corazón. O sea que nosotros tenemos que servir a Dios voluntariamente. Nuestro servicio hacia Dios es con generosidad. Nosotros no somos obligados a servir a Dios. Dios no nos trae doblándonos nuestro brazo hacia atrás para que nosotros le sirvamos. Nosotros venimos a Dios voluntariamente. Y esa es una bendición. Una bendición que usted y yo nos presentemos a Dios voluntariamente. Te hago una pregunta. ¿Tú te acercas a Dios voluntariamente? Porque quiero decirte que a veces la carne es traicionera. A veces nosotros no queremos ir a la reunión. A veces nosotros queremos quedarnos en casa. No queremos tomar el tiempo que debemos tomar para Dios. Fíjese que Dios merece de nuestro tiempo. Dios merece de nuestro servicio. Es justo servirle a Dios. Es razonable servirle a Dios. Dice que hay un servicio razonable, que es vuestro culto racional, dice el apóstol Pablo en Romanos. Si usted lee capítulo 12 de Romanos, ahí se va a dar cuenta que nuestro servicio a Dios debe de ser algo razonable, justo. No seas injusto con Dios. Él te da la vida, Él te da la salud, Él te da todas las añadiduras, pero más que todo te da una paz espiritual. Entonces, es justo que tú vayas a la reunión y que te presentes en el templo con sacrificio de alabanzas. Dice, mire, todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Yo le pido a Dios que me ayude siempre para que mi servicio sea genuino. Que yo no sea una persona que sienta que ir al servicio es una carga, sino que haya en mí siempre un anhelo para congregarme, un anhelo para congregarme. Como dice mi hermana Loli, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? O sea que algunos muy fácilmente dejan de congregarse. Pero aquí está la sombra de una congregación genuina, una congregación que se acerca con sacrificios de alabanzas a la casa del Señor y lo hace con generosidad de corazón. Entonces, en esta mañana muy importante entender este punto, de que nosotros debemos de tener mucha voluntad para servir a Dios. Yo le doy gracias a mi Señor, hermano, que todo el tiempo, desde que yo era pequeñito, a mí siempre me gustaba ir a la reunión de los santos. Desde que yo tenía 5 años, yo aprendí a ir a la reunión de los santos. Y toda mi vida me he reunido en la iglesia y para mí es un deleite cantarle a Dios, para mí es un deleite oír la palabra, aún pues predicar, porque a mí me ponía mi pastor desde jovencito a predicar la palabra de Dios. Dice el versículo 32, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes. El número 70 lleva incluido el 7, y todos nosotros sabemos que el 7 es plenitud. El 7 siempre expresa la intensificación. Nosotros debemos de saber que cuando nosotros traemos el holocausto, que es Cristo en nosotros como la satisfacción del Padre Celestial. Un holocausto es una ofrenda quemada, una ofrenda que se volvía ceniza. Esa ofrenda representa a Cristo como absoluto para Dios. Dios no recibe ninguna ofrenda que sea de parte de nosotros, de nuestro hombre natural. Usted puede leer en Hebreos que dice, en medio de la congregación te alabaré. O sea que si no es Cristo el que se está presentando delante de Dios, nosotros no podemos agradar a Dios. Hay conceptos que el cristiano a veces todavía no los ha entendido. Dios no recibe nada, absolutamente nada de nosotros. Lo que Dios recibe es Cristo experimentado. Cuando nosotros nos acercamos a la tienda de reunión que es la iglesia, nosotros tenemos que presentarle a Dios
una ofrenda de Cristo experimentado. Si se habla de holocausto, se está hablando de experimentar a Cristo como el absoluto para Dios. Cualquier cosa que tú hagas para el Padre Celestial tiene que ser en el nombre de Jesucristo. O sea, Cristo a través de ti haciéndolo. Tu bondad tiene que ser Cristo a través de ti. Tu amor tiene que ser Cristo a través de ti. Tu amabilidad tiene que ser Cristo a través de ti. Por eso el fruto del Espíritu es el que Dios quiere ver a través de nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso, si tú lo logras, es Cristo a través de ti. Por eso Dios no te recibe nada. Si tú quieres expresar amor en la vida de la iglesia, pero no es el amor de Cristo expresado a través de ti, vas a expresar un amor rancio, un amor que se descompone, un amor que no es genuino. Por eso dice el apóstol Pablo que nuestro amor sea sin fingimiento, porque nosotros podemos pelarle el diente al hermano y reírnos con él, y dentro de nosotros saber que no lo apreciamos como lo aprecia Cristo. Entonces, esto es importante, hermano. Por eso no podía pasar yo desapercibidas estas cosas. Mira, y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Yo creo que estás entendiendo el mensaje en esta mañana. Y dice el versículo 32, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes. Por eso te decía que el 7 es plenitud, el 7 es intensificación, tiene que ser Cristo a través de nosotros. 100 carneros, 100 carneros. ¿Qué representa el número 100? El número 100 representa también plenitud. Hay ejemplos en la Biblia, por ejemplo, ¿qué pensamos con el número 100? El número 100 nos presenta la totalidad del pueblo de Dios. Eran 100 ovejas, eran 100 ovejas que había en el rebaño. Y el Señor dice que deja las 99 en el aprisco y se va en busca de la una que le falta, porque el número 100 representa la totalidad de nosotros, la totalidad de Cristo en nosotros. Si nosotros presentáramos otro número de carneros, nosotros, por ejemplo, digamos que aquí dijera 80 carneros, pues sería en un nuevo comienzo. Pero Dios quiere que estemos conscientes que cuando nosotros nos acercamos con Cristo como nuestro holocausto, tiene que ser en plenitud y en plenitud como testimonio. Porque 7 es plenitud, 100 es plenitud o totalidad, y 200 es 2 veces 100, que es testimonio. Entonces aquí, solo en esas 3 cositas, usted puede darse cuenta lo que es presentar a Cristo como holocausto. Dice, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Acuérdate siempre que son detallitos que todos nosotros tenemos que saberlos. Son detallitos que Dios nos pone aquí como sombra de una realidad del Nuevo Testamento. Cada vez que te acerques, debes de tener en tu mente conciencia. Si tú te acercas a Dios, mira, cuando uno pone atención a todos estos detalles, uno se concentra en la reunión en vez de estar divagando, porque a veces las personas, los hermanos, los santos, van a la reunión, pero su pensamiento no está en la reunión. Yo siempre hago chiste con los hermanos y les digo,
Estamos aquí en Ontario en cuerpo presente, pero nuestra mente está en Michoacán, nuestra mente está en Oaxaca, nuestra mente está en el Estado de México, nuestra mente está en Guatemala, nuestra mente está en El Salvador, nuestra mente está en Nicaragua. Entonces no nos estamos concentrando a lo que venimos. Y se usa una expresión mexicana, a lo que te truje chencho o a lo que te truje chencha. Nosotros tenemos que estar bien conscientes que en la reunión debemos estar concentrados. Y el mensaje de hoy es sacrificios en el templo. Cada vez que tú te acercas a la reunión de los santos, por favor, no te olvides de estos aspectos. Estos aspectos son importantísimos. Tienes que presentar a Cristo como la satisfacción de Dios. Tienes que experimentar a Cristo en su absolutez. El holocausto, la ofrenda quemada, representa a Cristo como una persona absoluta para Dios. Nosotros no somos absolutos para Dios, por eso necesitamos a Cristo. Cristo experimentado como el absoluto para Dios le complace a nuestro Padre Celestial. Si algo le agrada a Dios es ver a Cristo en ti. ¿Te recuerdas que hasta hay un himno que dice, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor? Mira, cuando tú te acercas al Padre Celestial, gracias a Dios que tú te acercas por medio de la sangre de Cristo, entonces Dios no te rechaza. Me explico, ¿verdad? Que Dios rechaza los pensamientos humanos, Dios rechaza las actitudes humanas, pero Dios no rechaza a Cristo. Cristo es la esperanza de gloria, Cristo es nuestra aseguranza, Cristo es la ofrenda por medio de la cual nosotros tenemos acceso a Dios. Y eso lo va a insistir Dios por medio de figuras. Y sigue hablando, mira el 33, y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. ¿Qué representa en la Biblia 600 y 3,000? 600 y 3,000 es el aspecto humano de Cristo. 6 es la humanidad de Cristo, el hombre de Cristo, Jesús. Jesús. Y 3,000, 3, el número 3 es resurrección. Nosotros tenemos que aprender a vivir el Cristo humano en resurrección. No podemos acercarnos, mira, son secretos que están escondidos aquí en la sombra, pero tú los puedes aprender. Tú puedes con toda autoridad decir que cuando te acercas a Dios por medio de Cristo es por medio de un hombre en resurrección. Cristo es el hombre en resurrección. ¿Habías tú pensado que los números hablan? Mira, los números hablan. Las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. 600 bueyes y 3,000 ovejas. Es tan rico Cristo, hermano, que Él no es solo un buey. Él es 600 bueyes. Él no es solo una oveja. Él no es solo un cordero. Él es 3,000 ovejas, hermano. Es incalculable la riqueza de Cristo por medio de la cual tú te acercas a Dios. Debes de estar seguro de eso. La riqueza de Cristo te hace a ti rico ante Dios. Gracias al Señor, mira, yo he entendido. Por eso dicen, no a nosotros, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre, oh Señor, la gloria. Oh hermano, qué lindo que yo me puedo acercar a Dios con confianza. Ya ves que todo el mensaje es el mismo en toda la Biblia. Dice, acerquémonos pues. No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues al trono de la gracia con plena certidumbre de fe. Hermano, gracias a Dios, mire que nosotros no nos acercamos a Dios por medio de nuestros méritos. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios. Mire, son mensajes tan sencillos, pero están bien profundos, hermano. ¿Te habías puesto a pensar que cuando tú te acercas a Dios, te acercas con 600 bueyes? Mira la riqueza de Cristo. ¿Te puedes imaginar 600 bueyes, hermano? Cada vez que tú le oras al Padre Celestial, si estás experimentando a Cristo, le presentas 600 bueyes.
Cada vez que tú en humildad te acercas a Dios, porque las ovejitas son humildes, la humildad de Cristo se la estás presentando a Dios en 3,000 ovejas. Mira, Cristo tiene la capacidad de 3,000 ovejas para presentarse ante Dios. Aleluya. Oh, bendito Dios, dice Romy, oh, gracias Señor, porque me permites escuchar tu voz. Permítenos, Señor, que corporativamente vivamos juntamente en Cristo, viviendo en resurrección por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Mira, Dios enriquece nuestro hablar. Oh, yo en esta mañana, hermano, me siento riquísimo por medio de Cristo. Tú eres rico por medio de Cristo. 600 bueyes, hermano, te habías puesto a pensar que cada vez que obedeces a Dios te presentas con Cristo como 600 bueyes. Mira la capacidad que tiene Cristo delante de su Padre Celestial. ¿Con qué razón Dios mismo dijo, ese es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia? ¿Cómo no se va a complacer Dios con Cristo, hermano, si lo ve como 600 bueyes y como 3,000 ovejas? Aleluya. Ahora fíjese pues, vamos a considerar también el versículo 34. Más los sacerdotes eran pocos, más los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron para que acabaran la obra. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Fíjate, pues aquí ahora tenemos que ver que el Señor a nosotros, nos clasifica. Porque los sacerdotes eran pocos. Es muy escaso el hermano que entiende lo que estamos hablando. Fíjese que la Biblia dice en Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10 dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Siempre he aplicado yo el sacerdocio a la oración, a la oración. Fíjese que la mayoría de los cristianos no son de oración. Son muy poquitos los sacerdotes. Vaya usted a una iglesia, supongamos que ahí con Dieguito Cambo, ahí en el aposento alto, se reúnen 100, 110 hermanos. Pero vaya a la reunión de oración. Dime, Dieguito Cambo, dime si no es cierto. De esos 110 que llegan a reunirse ahí con ustedes, cuando los invitan a la reunión de oración, Dieguito, ¿cuántos van a la oración? Dime. ¿No es cierto que en la reunión de oración 10 y 15 hermanos, y a veces los más viejitos, son los que van a la oración? A los jóvenes no los haces ir a orar, ¿sí? Aquí en Ontario nos reunimos 200 hermanos. Ve el día martes a la oración, 20, 25 hermanos, cuando tenemos la bendición de tener muchos, porque los sacerdotes son pocos, hermano. Más los sacerdotes eran pocos. El sacerdocio representa la oración, por eso, iglesia que no ora es digna de lástima. Es digna de lástima. Más los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Hermano, aquí nos muestra la escasez de nosotros como sacerdotes. Fíjese que Cristo, Él es presentado con todas las riquezas de las ofrendas. Pero cuando se habla de nosotros como sacerdotes experimentando a Cristo como nuestra oración, nosotros dice que somos muy poquitos y no hay suficientes sacerdotes para quitarle la piel a los holocaustos. Desollar, desollar. Fíjese que había que quitarle la piel a los holocaustos. La piel representa la humanidad, hermano, la expresión del animalito. La humanidad de Cristo, mire, aquí está, hermano. Nosotros tenemos que experimentar también la humanidad de Cristo. Y luego dice, y así sus hermanos los levitas les ayudaron para que
acabaran la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaran, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Aquí hay un servicio, hermano, y usted tiene que discernirlo. Hay servicio de sacerdote y hay servicio de levita. Yo les he dicho siempre que a mí me ha tocado ir a lugares a presentar la palabra de Dios. Y los pastores son más cerrados que los hermanos. Yo he llegado a lugares donde los pastores no se abren a la palabra de Dios. Y sin embargo, los hermanos que son ayudantes de ellos, sí se abren a la palabra de Dios. Y por eso he notado algo, que a muchos pastores no les gusta que el hermano Carrillo les hable a sus ovejas, porque tienen miedo que esas ovejas se vayan con el hermano Carrillo. Pero note pues que muchas veces los levitas, que son los ayudantes de los sacerdotes, los levitas representan a los hermanos que son ayudantes de los pastores. Y ellos son más rectos de corazón muchas veces porque ellos sí se abren a la palabra de Dios. Pero muchos pastores no se abren a la palabra de Dios. Y porque es un celo carnal, hermano. Yo conozco pastores que prefieren que el hermano Carrillo no predique a sus ovejas y por eso no quieren llevarlas a reuniones donde escuchan a siervos de Dios que les van a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque los pastores tienen intereses personales, intereses comunes, intereses humanos. Pero nosotros, aún en nuestra humanidad, que es nuestra piel es la que cubre nuestra humanidad y es la expresión, es lo que se mira de fuera de nosotros. Dice, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaran, porque Dios siempre está buscando sacerdotes. Cuando dice que los sacerdotes son pocos, usted puede ver la sombra de que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. No nos debemos engañar. En aquel día, cuando Dios juzgue a su iglesia, habrán hermanos que no fueron líderes, que van a recibir mejor galardón que pastores que fueron líderes, pero que no tuvieron la rectitud de corazón para santificarse. Versículo 35. Así pues hubo abundancia de holocaustos. Así pues hubo abundancia de holocaustos. Gracias a Dios, hermano, porque Dios nos permite que haya abundancia de holocaustos, o sea que va a haber abundancia de Cristo, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio en la casa de Jehová. Esto es restaurar la iglesia, hermano. Esto es con miras a que seamos uno en el espíritu y uno en el alma, porque aquí se muestra la madurez. La madurez, mire el versículo 36, cierra con broche de oro y dice, y se alegró Ezequías, con todo el pueblo. Hermano, hemos venido hablando de lo que es ser un Ezequías. Ezequías procuró todas estas cosas. Ezequías velaba porque los hermanos tuvieran esta certidumbre, que tuvieran esta seguridad de acercarse a Dios experimentando a Cristo con todas sus riquezas, porque ese es el mensaje de hoy. El mensaje de este día 12 de marzo del 2024 es que en las reuniones nos acerquemos con todas las riquezas de Cristo. Acerquémonos a Dios con todas las riquezas de Cristo. Y eso va a hacer que seamos un Ezequías alegre, un Ezequías que disfruta a Dios con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente. ¿Qué quiere decir, hermano, que fue hecha rápidamente? Se resume en una sola palabra. Urge, urge que nosotros prediquemos en una forma correcta todas estas cosas.
Si predicamos bien, habrá oposición, hermano. Usted ya sabe que cuando alguien predica bien, tiene oposición, pero, hermano, urge. Es urgente que nosotros prediquemos todas estas cosas, los sacrificios del templo. Así que esto nos prepara para que mañana continuemos con el capítulo 30, donde se habla de la celebración de la Pascua. Pero mire cómo es la celebración de la Pascua. Hay que convocar a todo Israel y Judá. Esto nos está llevando a la unidad del cuerpo de Cristo. Hermano, muchos líderes, muchos hermanos predican la unidad del cuerpo de Cristo, pero no han entendido que la unidad del cuerpo de Cristo viene por medio de la celebración de la Pascua. Entonces, ya sabemos que en el Nuevo Testamento Cristo es nuestra Pascua. Entonces, vamos a pedirle a Dios que en el mensaje siguiente Él nos ayude a entender que la celebración de la Pascua es un asunto de convocar a todo Israel y Judá. Cristo es la Pascua de todo Israel y Judá. Cristo no es la Pascua de Judá y la Pascua o la Pascua de Israel, no, hermano. Cristo es la Pascua de todo Israel, incluyendo a Judá. Eso es el cuerpo de Cristo. Me da tristeza que muchos están tratando de recobrar su grupo o de recobrar un grupo. Hermano, nosotros no debemos de estar por el recobro de un grupo. Nosotros debemos estar por el corazón de Dios. El corazón de Dios es recobrar su cuerpo, es recobrar su iglesia en todas partes, aún los que están en degradación. Usted me dirá, hermano Carrillo, ¿la iglesia católica necesita ser recobrada? Claro que sí. La Iglesia Católica necesita, mire, qué feliz sería Dios que un día el Papa dijera, me arrepiento de engañar a todos los católicos y me vuelvo a Cristo, porque ellos hablan en teoría, hermano, igual que nosotros. Usted va a una misa y va a oír que habla de Cristo, del sacrificio, del perdón, de todo, pero ellos no tienen un corazón eh, recto para la pureza del hablar divino. A ellos los demonios les han enredado la lengua y les han enredado sus pensamientos, porque el único que hace que la gente se cegue y no pueda ver la verdad de Dios es el diablo. Y al Papa lo tiene engañado el diablo. El Papa, él cree que él es el papá de todos los católicos, que él es el líder mundial de los católicos, pero el líder de la iglesia es Jesucristo y nadie puede usurpar, nadie puede tomar el puesto que le corresponde al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro Rey. Él es el dueño de la iglesia y Él es el que nos instruye a través de su palabra. Entonces, tengamos cuidado pues porque todos los detalles están aquí. Nosotros tenemos que aprender a celebrar la Pascua junto con todo Israel y Judá. Todos los cristianos deben de unirse para celebrar la Pascua. Hoy está de moda, mire, como viene la famosa Semana Santa, muchos dicen vamos a celebrar la Cuaresma y vamos a celebrar la Pascua. Y usted sabe que la Cuaresma son los 40 días antes de la Pascua y ellos hasta se proponen no comer carne, pero sí bien que se ponen a emborracharse y a matarse en las carreteras, se van a los puertos a bañarse y se ahogan muchos cuando la fiesta debería de ser algo solemne, celebrar a Jesucristo, celebrar a Cristo, porque Él es el que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y si Él nos permite, continuamos mañana con el capítulo 30 de Segundo de Crónicas. Despídete y comparte tu página, hermano. Mira, tengo 67 hermanos que me están viendo y solo 34, la mitad, solo la mitad comparte. Yo no sé cuántas veces tendría que decirles,
compartan su página. Antes de desconectarse, comparta su página para que yo por lo menos diga, ah, sí, gracias Señor, porque los 66 hermanos que me vieron hoy están compartiendo su página. Entre más ustedes compartan su página, más credibilidad nos da el Facebook de que estamos abarcando gente. Pero si usted no me comparte, no aparezco como alguien que abarca gente cuando está hablando y entonces menosprecian la página. Pero si usted me ayuda para que la página sea bien compartida, entonces, hermano, usted se va a dar cuenta que vamos a poder alcanzar a muchos y el Facebook nos va a dar credibilidad en vez de tratar de eliminarnos, porque según yo he escuchado, entre menos compartan las páginas, no los toman en cuenta. Pero yo quisiera que usted me ayudara para predicar el Evangelio. Ayúdeme a predicar el Evangelio y no le estoy pidiendo ayuda económica, le estoy pidiendo nada más que tenga la bondad de compartir con otros el mensaje que está escuchando. Hasta la próxima. Gracias que subió a 50 los que comparten. Dios me los bendiga, me los guarde y hasta mañana. Hasta mañana.